Sean todos bienvenidos a su clase de lengua castellana de CB1. Nos encontramos en el núcleo temático número 4, etapas de la producción de textos narrativos. Y el tema que vamos a abordar para esta sesión es entonces el repaso de la lección número 4. Repito, núcleo número 4, etapas de la producción de textos narrativos, tema repaso de la lección número 4. A todos los estudiantes que se encuentran en línea, un caluroso saludo de bienvenida, recordándoles que mi nombre es Elkin Mejía, el docente que los ha acompañado durante este primer trimestre, que les ha estado acompañando, perdón. Y por ende, ya dentro de 2 semanas ustedes empezarán unas nuevas asignaturas. Durante este núcleo estuvimos abordando la intención comunicativa de la narración, la revisión de un texto plenamente narrativo y la aplicación de procesos de escrituras en textos autobiográficos. Empecemos hablando de qué entendemos por intención comunicativa. ¿Qué entendemos por intención comunicativa? La intención comunicativa, sin duda, es la finalidad o el propósito que tiene un texto para llegar al receptor o al lector. Sin duda, la intención comunicativa de los textos narrativos siempre estará enlazada con ese propósito. Sean cuentos, novelas, fábulas, relatos, leyendas, intentan entretener al lector a partir de una historia real o ficticia. Y por ende la intención comunicativa está ligada incluso al estilo. El propósito de ese autor enlazado con un estilo específico y las particularidades que tenga un autor para transmitir en su obra cosas maravillosas. Por ejemplo, una obra narrativa donde se encuentran fácilmente elementos intencionados. Es un libro que hace poco estaba terminando la saga y lo recomiendo. Se llama Pídeme lo que quieras. Es muy comercial porque está de esos libros que están tirados en el piso. Inicialmente yo critico mucho ese tipo de literatura porque es más literatura comercial u obras literales, no sino comerciales. Pero Pídeme lo que quieras se ha convertido en una obra que tiene intenciones narrativas reales. Es un libro ameno, interesante, su descripción es admirable. De Megan Maswell, por si de pronto deseas leerlo. Y existen otro tipo de obras maravillosas como las de Dan Brown, textos de Edgar Allan Poe, de Sergio Aguirre, etcétera. Entonces, cada vez que lean una obra, la intención comunicativa es ese propósito que tuvieron con ustedes y lo que les transmite directamente. ¿Qué hay allí? ¿Qué es lo que agrada? ¿Qué es lo que transmite como tal? Listo. Continuemos. Pero, profe, ¿y qué aspectos se deben tener en cuenta? Por ejemplo, cuando uno está haciendo lecturas directas en las intenciones comunicativas, pero de textos narrativos. O sea, lo que entendemos por intención es eso. Pero la intención comunicativa del texto narrativo específico, ¿cuál es, profe? O sea, ¿qué aspecto toma uno en cuenta? Sencillo. O sea, de todos los textos, la intención comunicativa es el estilo y el propósito. Pero el texto narrativo, su propósito siempre va a ser llevar un mensaje. ¿Con qué intenciones? Llevar un mensaje para que se sienta más amena la situación,
llevar un mensaje para que sea mucho más interesante, llevar un mensaje para que su propósito tenga intenciones mucho más reales. La gran mayoría de los textos narrativos buscan una reflexión y están intencionados en hacer reinar el bien. No sé si lo han notado que todas los culebrones o telenovelas, que yo les llamo telenovelas, nacionales y extranjeras, siempre hay una tragedia al comienzo, sigue la tragedia en el nudo, usted sufre para que a lo último sea todo un corintellado, es decir, una felicidad plena. Y siempre el mal pues desaparece y la maldad queda en un punto pues ya terminal y reina el bien directamente y que todos son muy felices. Ese tipo de particularidades hacen que los textos sean mucho más agradables, interesantes, tengan intenciones comunicativas directas y llevar el mensaje de esa manera facilita muchos propósitos. Por ejemplo, cuando uno está leyendo una novela, la reflexión radica en la posibilidad que tiene el protagonista y la protagonista para poder salir adelante, en vista de que hay un antagonista, es decir, una persona mala o perversa que está causando un daño y les pone muchos obstáculos. Es allí cuando lo que yo llamo culebrones se convierte en una cantidad de capítulos exagerados donde los buenos sufren y sufren y sufren y a lo último los malos pues mueren o algo les pasa. Finalmente siempre es una tragedia. Profe, ¿y qué textos en particular son producto, por ejemplo, de la intención comunicativa de la narración? ¿Usted qué tipo de textos considera, profe, que sean estos? Miren, hijos, hay de todo un poco, pero los que son más relacionados con ese asunto ya los dijimos. Está la novela, es como la mamá, el cuento, la fábula, la leyenda, el mito, los relatos y muchos elementos más. Por ejemplo, la crónica también puede ser de esta línea, aunque en oportunidad la digan más dentro de un texto argumentativo. La crónica en oportunidades es todavía mucho más narrativa que argumentativa, porque depende del estilo del autor también para comunicar. Listo. Bueno, hijos, por ahora estamos allí. Vamos en el numeral 3. Y dentro de eso nos dicen, profe, ¿y en qué consiste, por ejemplo, la revisión de un texto narrativo? Cuando usted lo está revisando, profe, ¿qué hace? Cuando uno revisa un texto narrativo, hijos, se basan varios elementos. Uno verifica la lógica, la concordancia con el tema y el título. Yo no puedo decir eh, título, muerte prematura, y en la obra hablo de nacimientos. Pues sería una contradicción. Esto nos enlaza con un nudo, con un inicio y por supuesto con un final. Lo dije al revés, disculpen. Se tiene que analizar la forma, por supuesto el aspecto lexical, la ortografía, lo sintáctico y lo semántico. Muy bien, casi siempre que hacemos revisión estamos basados en la lógica, el tema, el título, el nudo, el inicio, la forma, por supuesto el final, lo semántico, lo lexical, ortográfico y lo sintáctico. Profe, pero ¿qué es eso de semántico? Semas, las palabras ubicaditas. Lexical, el tipo de vocabulario y sus significantes. La ortografía, si lleva una coma, una tilde, un punto,
Unos puntos suspensivos. Lo sintáctico, la marcación lingüística, que si es cualidad y no cualidad, que es éxito y no éxito, y así sucesivamente. La lógica, que el texto tenga un sentido, el tema que sea de interés común, el título que coordine con el tema, inicio, nudo y desenlace, que tenga un hilo conductor y que usted diga, ve, es interesante lo que estoy leyendo. Y la forma, la estructura en conjunto que permite que las personas entiendan e interpreten, perdón, lo que acabo de mencionar. Muy bien, continuemos, hijos. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? Vamos bien. Hijos, ¿alguna pregunta? Muy bien. Si de pronto hay alguna duda, me van diciendo, vea, profe, no entiendo, vuelva a empezar. Listo. Y por último, entonces vamos a mirar, bueno, nos faltan todavía dos elementos. Profe, ¿y qué aspectos se deben tener en cuenta en la elaboración de una autobiografía? Por ejemplo, si uno va a elaborar una autobiografía, ¿qué hace? Primero definámosla otra vez, aunque ya la habíamos visto, ¿cierto? Autobiografía. Una autobiografía, como su nombre lo indica, es un relato o un narrativo sobre la vida propia. ¿Qué debe tener uno en cuenta cuando está narrando su propia vida? Por supuesto, el nacimiento, las etapas de la vida, la educación o el bagaje que ha tenido, la parte emocional, los triunfos y también los otros fracasos, etcétera. Gustos, disgustos, sensaciones, momentos inexplicables, momentos inolvidables, la magia misma de la vida, sueños, para dónde voy, qué quiero, quién soy yo, hasta dónde quiero llegar. Ese tipo de particularidades se pueden lograr en este aspecto. Todo depende de lo que uno haga y el orden que uno controle para poder manifestar demasiadas cosas. Bien, hijos, eso es básicamente lo que debe tener uno en cuenta en la elaboración de una autobiografía. Luego ustedes van a ir a la lección y les dice, bueno, hagan la práctica. Y en la práctica dice que a partir de un cuento que se llama El dinosaurio de Augusto Monterroso, ejecute unas actividades. Resulta que hay un cuento, profesor, es un cuento, dice el dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí y nada más. Profesor, no es un cuento, pues les cuento que sí. Resulta que Augusto Monterroso, el escritor, es considerado el padre del cuento corto. Y quien creyera, pero en esa frase que mencioné, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, existe una relación lingüística y personal muy amplia. O sea, usted puede deducir muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando despertó, ¿quién despertó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? El dinosaurio, que era dinosaurio, un animal prehistórico, dinosaurio era el nombre de un perro, dinosaurio será un asesino, todavía estaba allí. ¿Cómo así? ¿Fue que alguien se perdió? ¿Fue que tenía a alguien secuestrado? O sea, el tipo de estructura en el diccionario hace que uno entienda de esa manera. ¿Cómo así? Que uno busque, que uno diga eso es lo simple, eso es y ya. No, si uno va más allá y connota toda esa frase, entonces le están preguntando a usted, uno, identifique la intención comunicativa del autor que le quiso transmitir. Dos, identifique la estructura narrativa, mire ahí cuál es el inicio, cuál es el nudo, cuál es el desenlace. Bien, y el punto número 3 menciona cuáles personajes aparecen en la historia, en cuál en la que usted creó. Para mí, cuando despertó, a ver, cuando despertó está Ana María, dinosaurio todavía estaba allí, su esposo que la maltrataba todos los días, y empieza a contar una historia. Salíales que ustedes sean lo más creativo posible, hijos, cuando nos estemos comunicando, porque en oportunidades uno puede equivocarse y quienes son dados como a la corrección son ustedes mismos. ¿Listo, hijos? Bueno, jóvenes, por ahora me resta decirles que
Llevamos clases maravillosas, nos quedan faltando las de la próxima. Les agradezco de todo corazón. Voy a tomar en lista ya mismo los que estuvieron asistentes. A las personas que estuvieron conectadas en multimodal, Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. No se les olvide que habló el docente Elkin Mejía. Los demás se me quedan allí en el chat, por favor. Un abrazo para todos.